Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Guadalupe Treviño Leal y a continuación les voy a compartir algunos conceptos más importantes sobre el tema de esquema conceptual, referencial y operativo de Pichon Rivière. Voy a comenzar con el ECRO, que es precisamente el esquema conceptual, referencial y operativo. Se refiere a la totalidad del corpus teórico en sus clases. Eh, Pichon solía utilizar la metáfora de, lo denominamos aparato para pensar la realidad. No se debe entender en sentido de máquina, sino en sentido de artefacto. Se remite a una estructura conceptual. En su última definición lo describe como un conjunto organizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, a un determinado universo de discurso que permite una aproximación instrumental al objeto particular. El método dialéctico fundamenta este ecro y su particular dialéctica. Y refiere a cada concepto. El esquema, por ejemplo, porque se trata de un conjunto organizado de conceptos o conocimientos. El que los conceptos estén sistematizados y organizados permite la comprensión de cada hecho particular desde una organización o articulación de conceptos universales. Conceptual, porque es teórico, es una organización conceptual. Referencial, porque remite a un corte específico de las prácticas sociales sobre las que se indaga y opera. Y finalmente, operativo, que es lo que mejor lo define, porque es un rasgo fundamental. Indica que no se trata de un corpus exclusivamente teórico, sino que el destino final de su obra es intervenir. Otro concepto importante es el de la concepción de la psicología social. Surge el descubrimiento de una dimensión de las prácticas sociales que corresponden a estructuras vinculares. Pichon la define como una interciencia, una práctica específica. Las estructuras vinculares en sus modos grupales, organizacionales y comunitarios no responden a una tradición académica, sino que surge a partir de demandas de intervenciones microsociales concretas. No se plantean investigaciones de laboratorio porque la sociedad en sí constituye un inmenso laboratorio. Esta psicología es la que debe dar cuenta del hombre en situación, aludiendo a que nadie puede ser entendido solo en términos de sí mismo. Se esfuerza en saldar ese conflicto que lo, des, eh, que lo desgarra interiormente, capacitándolo para integrar su individualidad. En cuanto a la concepción del sujeto, nos menciona que el individuo como tal no es el actor principal de un drama que busque esclarecimiento a través del análisis, sino también el portavoz de una situación. Consigue al sujeto de su ecro en una doble dialéctica, intrasistémica e intrasistémica. La subjetividad se juega, por tanto, en el adentro-fuera o interior-exterior. La socialización es concebida como un logro, como un largo proceso de aprendizaje que da lugar a la conformación de un esquema referencial que nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar la realidad. Nos estabiliza además un determinado modo de ver el mundo. El sujeto no solo es producto de su historia vincular pasada, necesita permanentemente reconocerse a sí mismo a través de otros tramas vinculares que son el contexto de sus intercambios simbólicos cotidianos. Más adelante también habla sobre la concepción de la sociedad del mundo y aquí lo que podemos rescatar es que en primer lugar concibe la sociedad como una amalgama o constelación de ámbitos diferenciados e imbrincados simultáneamente. Estos son psicosocial, sociodinámico, institucional, comunitario y corresponden a las dimensiones individual, grupal, institucional y social. Su concepción relacional enfatiza la importancia de la acción humana. La sociedad sería el producto de las prácticas sociales de los hombres y mujeres que la habitan. Su conformación no es genética ni forma parte de la naturaleza, todo lo contrario. La estructura social constituye lo que se denomina segunda naturaleza, surgida como empresa social. Respecto a la concepción de la salud y la enfermedad, podemos mencionar lo siguiente, que las nociones de adaptación activa a la realidad y aprendizaje están indisolublemente ligadas. Adaptación no implica aquí. En la teoría del vínculo, toma las neurosis como problemas de aprendizaje. Define la perturbación mental como una conducta desviada
Elimina el término enfermo, que remite a una patología muchas veces considerada de raíz biológica y resitúa a nivel social como una conducta desviada. Significa desviada de la norma que la sociedad ha impuesto como norma. La metodología dialéctica permite entender y comprender el fenómeno de los cambios históricos de la naturaleza y la acción del pensamiento. Todos los cambios se hallan regidos por las tres grandes leyes de la dialéctica: la de la negación, la del paso de la cantidad a la calidad y la de la conciencia de los opuestos. En donde los principios básicos son el del movimiento, ya que todos los fenómenos se presentan como procesos en movimiento; la de la contradicción, ya que el equilibrio siempre es transitorio, las contradicciones son internas y en relación al contexto; los saltos de cantidad a calidad y viceversa. Todo desarrollo tiene rupturas, saltos cualitativos que implican una reestructuración de lo previo. Y la tesis, antítesis y síntesis. Es decir, todo desarrollo se daría a partir de esos tres momentos. El primero como una afirmación, el segundo surge de la afirmación de dicha negación, y la síntesis, que es al mismo tiempo abolición, conservación y superación. El grupo operativo como técnica de intervención psicológica es un grupo centrado en la tarea. Tiene un número de hasta 20 personas, con una duración de 1 hora y media aproximadamente en la reunión, donde se fijan roles muy precisos para sus miembros, es decir, los integrantes de grupo, el observador y el coordinador. Los integrantes de grupo deberán trabajar en función del objetivo que se ha planteado el mismo grupo, mientras que el observador registrará y confeccionará una crónica de la producción grupal. Y el coordinador colaborará en la fluidez de la comunicación y en la remoción de aquellos obstáculos que tienen en su proceso del objetivo grupal. Intercederá en las situaciones dilemáticas que estanquen o paralicen la riqueza de la producción heterogénea de los integrantes, y no dará información al grupo de forma directa, aunque facilite su acceso a la misma. Este dispositivo es una porción de tejido social que, siendo colectivo, permite la involucración subjetiva. La red vincular que se despliega en él compromete en su proceso el esquema referencial singular de sus integrantes. Permite construir una representación del grupo como un todo, y al mismo tiempo identifican a cada uno de sus integrantes. Gracias.